Dios es muy fiel. Siempre es fiel. Siempre. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, Dios siempre es fiel. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, lo que esté ocurriendo, Dios siempre es fiel. Nosotros a veces no apreciamos la fidelidad de Dios, especialmente en los momentos en los cuales estamos muy bien, estamos sanos, tenemos empleo, tenemos recursos, tenemos bienes. No apreciamos la fidelidad de Dios en esos momentos porque estamos bien. Pero la verdad es que Dios también es fiel en esos momentos. Sin embargo, nosotros como que apreciamos mucho más la fidelidad de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos adversos, como que ahí vemos con mayor claridad cuán fiel es Dios. Pero Dios no solamente es fiel en los momentos difíciles, Dios es fiel en los momentos de bonanza, en los momentos de alegría, también Dios es fiel. Sin embargo, y por causa de aquellos que a veces dudan de la fidelidad del Señor, ayer le dije a mi esposa, tenía la intención de hablar algo ayer, de hablar algo hoy, pero ayer se lo decía a mi esposa, y mientras estaba allí desarrollando la idea de lo que pensé que era lo que el Señor quería que les hablara, Dios me habló de su fidelidad en ese momento. Estaba yo tratando otro asunto y en ese momento el Señor comenzó a darme testimonio de su fidelidad y desarrollé unas pocas páginas aquí en mis notas para poderlas compartir con ustedes en este tema que yo he titulado La fidelidad del Señor en tiempos de crisis. Y a propósito de la coyuntura que estamos viviendo como país, como nación. Así que probablemente esta palabra sea para muchísimas más personas, y estoy seguro que así va a ser, quito el probablemente, muchísimas más personas de las que usted y yo estamos imaginando. Muchísimas más personas. Muchísimas personas. Ayer la gente tenía una gran expectativa por los anuncios económicos que iba a hacer el gobierno. Inmediatamente se generaron opiniones desde los especialistas, los críticos, los entes internacionales acerca de las medidas y de las decisiones que el gobierno tomó y que anunció el día de ayer. Para muchos, esto lo que hizo fue profundizar la crisis. Para muchos. Para otros, quizás no causó ningún efecto. Para otros, quizás se generaron nuevas oportunidades. Sin embargo, esta palabra está dirigida a todas las personas que están pasando por algún tipo de crisis. Alguien que está probablemente enfermo, alguien que está atravesando un problema de crisis económica, un problema familiar, matrimonial, de empleo, de trabajo, de negocios, pero también para alguien que probablemente piensa que el maligno le ganó la última batalla. También para esas personas que pueden estar pensando que en la última prueba fueron vencidos. Y leímos hace un momento el pasaje de Primera de Crónicas capítulo 14, desde el 8 en adelante. Yo voy a repetir los versículos 14, 15 y 16, donde dice la Biblia que David volvió, porque ya lo había hecho, lo leímos hace un momento, volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, es decir, tras los filisteos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla
porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Lo que yo veo especialmente necesario aquí y ahora, y para cualquier persona que está atravesando un momento difícil, es la específica dirección del Señor. Voy a decirlo otra vez. Lo que yo veo necesario para cualquier persona que está atravesando una crisis es la específica dirección de Dios. Porque la dirección de Dios va a responder no solo a tu necesidad, sino a su propósito. Y Dios siempre va a ir mucho más allá de nuestras necesidades. A veces nosotros pedimos por nuestras necesidades, pero cada vez que Dios piensa en darnos una respuesta, Él piensa en cómo contribuye su respuesta a su gran propósito. Por eso hay muchas personas que se desconciertan cuando le hacen una petición a Dios, porque la gente muchas veces pide según su necesidad. Estábamos hablando esto el lunes, la pastora Isamar, mi esposa, estaban compartiendo con algunos hermanos en la reunión que tuvimos el lunes, y estaban hablando de esto, de cómo nosotros a veces solamente estamos interesados en que el Señor cumpla nuestros deseos, supla nuestras peticiones, nos dé todo lo que nosotros le estamos demandando, y no estamos viendo que muchas veces en nuestras peticiones no hay adoración a Él, a su nombre. Solamente hay queja o reproche o disgusto o un montón de actitudes que a veces no son buenas, y que Dios espera que aún en medio de la necesidad nosotros aprendamos a alabarlo, mientras podemos provocar en su corazón la generosidad para que Él nos dé más de lo que nosotros pudiéramos pedir, como dice el apóstol Pablo, o mucho más de lo que nosotros podemos entender. A veces perdemos el foco, el objetivo, porque nos concentramos más en la petición que en Él mismo. ¿Me estoy explicando? Si nos concentráramos más en Él, pudiéramos entender la forma en la cual Dios se va a manifestar y no perdernos el tiempo, el momento oportuno en el cual Dios lo va a hacer. Mi hijo me suele decir: papá, ¿por qué no compras esto ahora? Y yo le digo: porque no es el momento. Y me dice: pero después se va a poner mucho más caro, después va a ser imposible de comprarlo. Yo dije: no importa lo que valga, si Dios me lo quiere dar, me lo va a dar. Porque cuando se trata del corazón de Dios, eso, Dios no tiene precio. Allí la situación no tiene precio con Él. Dios no está en bancarrota. Dios no tiene un tope, un límite de fondos. Dios es ilimitado, y Dios tiene más que suficiente. Y nosotros a veces estamos más preocupados en si el Señor da. Nuestro corazón, yo le decía al evangelista en días pasados, a veces son tantos deseos que Dios pone en mi corazón que quisiera que Él hiciera las cosas mucho más rápido. Porque uno mira y ve y discierne y se plantea, y uno hace planos y hace proyecciones, y uno dice: wow, y uno escribe cosas. Y yo suelo recordar lo que Dios dijo, por ejemplo, años atrás, y lo vuelvo a leer y después lo otro, y si hay alguna grabación, entonces escucho la grabación de hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 12 años, escucho la grabación y comienzo yo: Señor, quisiera que fueras un poco más rápido ahora que yo estoy un poco más maduro. ¿Me explico? Porque cuando no estamos, digamos, con cierto nivel de madurez, pues nos da igual cómo va Dios. Y al final de cuentas lo que nos interesa somos nosotros. Cuando ya estamos un poco más maduros en esto, dejamos de interesarnos en nosotros y pensamos más en lo que le interesa a Dios. Y pensando en eso, quisiéramos que Él, pero tiene su forma y su manera tan especial de hacerlo. Y yo quiero alentarte pensando en esto. Escucha, Dios responde a tu necesidad, pero yo quiero mostrarte algo.
lo digo comúnmente, aunque tenía ya algunos meses que no lo decía, y es que aunque tú veas una situación en tu vida que tiene cara de necesidad, la verdad es que no es sino nada más y nada menos que la expresión del propósito del Señor que está en ti. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Claro, todo es parte del propósito. Nada escapa al propósito, a la voluntad del Señor. ¿No dijo el Señor Jesús que una hoja de un árbol no se mueve si no es su voluntad? Que Él tiene los cabellos de nuestra cabeza contados uno por uno, que conoce todas las estrellas y a cada una le tiene un nombre. Imagínese usted. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Y aunque Dios espera que eso no te entristezca, Él sabe que puede desanimarte y traer tristeza a tu corazón. Así que Dios responde, y yo pienso en esto: ¿qué es lo que Dios diría en este momento si estuviera parado ahí? ¿Qué diría Dios ahorita si Él estuviera aquí? Y por supuesto no lo pudiéramos ver y pensar que Él está ahí y nos hablara. ¿Qué diríamos nosotros si Él hablara de nuestras necesidades y te dijera: yo sé tu necesidad es, y tú me estás pidiendo, y tú me estás pidiendo, y tú me has pedido, y tú me has pedido, y tú muchas veces me has reclamado porque no has visto que yo lo he? ¿Y qué dijera el Señor? Yo lo tengo todo bajo control y yo voy a hacer lo que es mejor para ti. Y a veces lo que es mejor para ti es precisamente no es lo que tú quieres, porque Dios a veces nos hace esperar y nosotros no queremos esperar. Así que por una razón desconocida, el rey David no debía hacer, eso fue lo que Dios le dijo, que él no debía hacer el tradicional ataque frontal que había hecho en las últimas veces que le habían dado victorias a él. Y cuando se trata del enemigo, nosotros no podemos con el adversario generar una situación de costumbre y de tradición. Aunque el maligno sea cíclico en su forma de adversarnos o de atacarnos, usted no puede ser cíclico, no puede ser siempre tradicional en su forma, no solo de defenderse, sino de contraatacar para tener victoria. Porque Dios siempre tiene una estrategia nueva y diferente. Así que esta vez el rey David debía rodearlos y juntar sus fuerzas cerca de las balsameras. Inclusive Dios le dijo el tiempo a Israel para el ataque. Algo que me llama la atención siempre en el rey David es su confianza en Dios. La recuerdo desde el primer momento en el cual se habla de David en la Biblia. Aquel momento frente al gigante Goliat. El rey Saúl le quiso poner sus vestiduras de guerra, su armadura, y David tuvo que echarlas de sí porque no sabía cómo andar con eso. Y me encanta porque aunque no está escrito así, es lo que la escena demuestra, es que el arma que utilizó David contra el gigante fue su confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros a veces queremos resolver los problemas poniendo confianza en el dinero, poniendo nuestra confianza en la política o en los políticos, o en la economía del país, o en el precio del dólar, o en el precio del crudo venezolano. No vamos a resolver problemas de esa forma. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Dios que resuelve los problemas diferente. Así que tenemos que pensar en eso. Y esto es lo que me gusta y lo que quiero exaltar. El rey David mostró una confianza extraordinaria como solía hacerlo, una humildad divina, preciosa en su corazón, que nos revela esta historia. Y qué ilustración vívida del gran amor de Dios, porque siempre que David acudió a él, Dios estaba listo para responderle, y Dios siempre le respondía. Así que David no tenía que preguntarse nada, que preocuparse ni imaginarse cosas. Él nada más tenía una situación y venía al Señor y hablaba con Dios a ver qué era lo que Dios le decía, y él esperaba que Dios le hablara y que el Señor le dijera, y siempre venía una palabra del Señor. Siempre venía una palabra. Él creía que Dios podía hablarle, que Dios no podía cambiar esa esencia de su ser, porque para eso Dios nos había llamado, para tener comunión con nosotros, porque Dios no quiere estar solo. Dios quiere estar con nosotros.
Y Él no quiere que nosotros estemos solos tampoco. Así que Dios demostró nuevamente que Él era el verdadero rey de Israel. Y Dios te está diciendo hoy: yo soy tu verdadero rey. Yo soy tu verdadero Dios. Yo soy tu verdadero dueño. Yo soy tu verdadero milagroso, tu verdadero prodigioso, tu verdadero proveedor soy yo. Tu verdadero sanador soy yo. Él es el que lo hace y lo resuelve todo. Pero nosotros a veces queremos meter nuestras manos en las resoluciones de nuestros problemas y lo que hacemos es enredar más todo. Esto lo hizo Dios también con Josué cientos de años antes de hacerlo con el rey David. Dios demostró que Él era el verdadero rey de Israel, el verdadero Dios, el que los defendería siempre, el que los cuidaría siempre, el que les proveería siempre, el que los sanaría siempre, el que los libertaría siempre, el que los defendería siempre. Pero qué difícil es que nosotros vivamos eso. Por eso muchas veces tenemos que defendernos nosotros. Y cada vez que nosotros nos defendemos, claudicamos. Por eso tenemos que argumentar muchas veces. Y cada vez que argumentamos, fallamos. Por eso queremos resolver el tema del conflicto que tenemos a nuestra manera. Y cada vez que tratamos de hacerlo, lo complicamos más. La gente cuando viene a pedirnos un consejo, yo suelo pensar: ¿será que esta persona realmente va a tomar el consejo que le vamos a dar? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil para la mente humana, es muy complicado. Una vez más, la presencia de Dios estaba con David. Es más, cada problema, cada situación difícil, cada ataque del enemigo es una oportunidad para que la presencia de Dios se manifieste en tu vida siempre, otra vez en tu vida. No es para que te sientas agobiado, agobiada, triste, desesperado, desesperada. Usted sabe que nosotros tenemos 5 años y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 años y 5 meses esperando un documento que nos deben entregar en el Instituto Nacional de Tierras. ¿Sabe qué es lo curioso de eso? Que cuando yo lo solicité al mes, a los 30 días, nos entregaron el oficio, pero se equivocaron. Se los he contado varias veces. Se equivocaron, y cuando fui a los 3 días a decir: mire, se equivocaron en esto, porque yo no sabía que era un error, yo creí que estaba bien. Hasta los bancos asumen que está bien, pero el tribunal de aquí pues dijo: así no debe ser. Bueno, está bien, comenzamos a hacer los trámites otra vez y llevamos 5 años, 5 meses esperando. Ayer fui y volví a ir hoy y me dijeron, ¿sabe qué me dijeron? No, señor, no podemos hacer nada. Lo único que hay que hacer es seguir esperando. Yo pensaba y dije: Señor, tú pusiste un nuevo ministerio en esta nación, en el gabinete de gobierno. Es ese ministerio donde está este señor que se llama Dante Rivas, para agilizar todos los trámites y quitar toda la burocracia que estaba allí entorpeciendo los trámites. Y yo dije: así que yo no voy a pelear con esta gente, porque tienen este problema desde hace 5 años, vamos para 6 años y no lo han resuelto. Pero yo sé que tú estás ahí, tú estás en esto. Yo no sé si yo le dije al Señor esta mañana: no sé si tu intención es que no nos lo den por esto nada más, sino por todo lo demás que tú sabes que nos vas a dar. Entonces, si eso es así, está bien, yo estoy haciendo diligentemente las cosas que tengo que hacer. Pero si tengo que esperar, espero, y si tengo que ir, voy. Sé que no hay nada que yo pueda hacer excepto orar, interceder, esperar, clamar. Pero hay un juego jurídico que es viable, y alguien me lo sugirió, me dijo: pero usted puede hacer esto, esto y esto, y no sigue esperando y lo hace de una vez. Y yo dije: sí, eso es lo más fácil, pero eso es un atajo y es jurídicamente legal.
pero no me gusta tomar atajos. Yo esperé alrededor de unos 12 años por mi nacionalidad, por no querer tomar un atajo, y no lo tomé. 12 años, pero llegó. ¿Me explico? Entonces a veces los atajos son una salida atractiva para muchos de nosotros, pero los atajos alejan la presencia de Dios. Los atajos te separan del momento oportuno de Dios. ¿Sabes dónde está la victoria segura? Por el camino que Dios dijo que teníamos que caminar. Ahí está la victoria segura. Así que la lección para nosotros este día es muy evidente. Debemos estar en íntima comunión con el Señor para así disfrutar plenamente de sus bondades, de sus beneficios, de su confianza. Todas las respuestas basadas en reflexiones de hechos del pasado no son adecuadas por muchos argumentos que nosotros presentemos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos buscar continuamente la dirección del Señor. Señor, ¿qué hago en esto? ¿Qué hago en aquello? Tomo esta opción, espero aquí, compro allá, vendo aquí, regalo, no doy, retengo. ¿Qué hago, Señor? Eso es lo que nos imparte un deber, el deber de ser sensibles al reloj del Señor en relación con nuestros actos. Para nosotros es muy fácil buscar la voluntad de Dios sobre algo y queremos decir siempre que tenemos fe cuando buscamos la voluntad de Dios, pero a veces demostramos que no tenemos fe en buscar el reloj de Dios. Tenemos fe en buscar la voluntad, pero a veces demostramos que no tenemos fe para buscar el reloj, el tiempo, el momento. ¿Por qué? Porque terminamos desesperándonos muchas veces y haciendo un montón de cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos. Si tienes fe para buscar a Dios, debes tener fe para esperar o hacerlo en la forma en como Dios dice que tienes que hacerlo. Esta historia de David, el rey, quedó registrada en la Biblia para nuestra enseñanza, para nuestro estímulo, para que nos levantemos. Y al esperar delante del Señor, aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, a sentir su presencia, a creer en las palabras que Él pone en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, a confiar en la dirección que Él nos da y a movernos en el plan perfecto de Dios. ¿Sabe qué? Estoy siendo seducido por el Espíritu hace unos días atrás. Creo que de esto vamos a hablar el domingo y los invito para que vengan, y aprovecho de decirles el tema para que oren por mí. ¿Van a orar por mí? ¿Sí? Estoy siendo muy seducido por esto desde, no sé, el viernes por allá, el sábado para acá, para hablar de esto, que ya le puse un título: la asombrosa voz de Dios. Porque escuchar a Dios no es cualquier cosa. Escuchar a Dios no es, ay, tan lindo, como cantábamos: cuando tú soplas sobre mí, se conmueve mi corazón, se conmueve mi corazón. Así que escuchar a Dios no es escucharlo y seguir igual. Escuchar a Dios es que hay algo que te llena, algo que te transforma, algo que te imparte, algo que te edifica, algo que te da un giro. Y el problema de muchos de nosotros es que a veces no tenemos esto presente cuando se trata de servir al Señor. Escuchar su voz. Escuchar su voz. Ustedes saben que Dios le dijo una vez a Israel, le dijo a Moisés, que se erigiera una serpiente de bronce cuando Israel estaba en el desierto, para que el que mirara la serpiente de bronce cuando fuera mordido por una serpiente en el desierto no muriera. Esa fue una instrucción del Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Luego adoró la serpiente de bronce, y Dios, que le dijo a uno de los reyes de la reforma, como el rey Josías, que le dijo, destruye la serpiente de bronce. No hay nada más lindo que escuchar cuando Dios edifica algo o quiere edificar algo, y escuchar cuando Dios dice: lo que edifiqué hace
tantos años, ahora lo quiero destruir. ¿Estás dispuesto para el cambio? ¿Estás dispuesto para dar el giro conmigo? Porque nosotros somos muy paradigmáticos, insisto en decir, muy pragmáticos. Nosotros nos encanta, una vez que funcionó, acomodarnos en las cosas que están bien ya. Volver a otro reto, otro desafío, para nosotros es incómodo. A la gente no le gusta eso, pero Dios suele hacerlo. Por eso, a veces nos enceguecemos con el hecho de que solo Dios conoce al enemigo secretamente. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Pareciera que ignoramos que si hay alguien que conoce a Satanás y a sus demonios, se llama Dios. Dios los conoce y Dios puede hablarnos de ellos y decirnos lo que va a suceder, lo que van a hacer, lo que están pensando hacer, cómo lo quieren hacer, a qué hora lo quieren hacer, cuándo lo quieren hacer. Y Dios, ¿qué hace? Trae sueños, visiones, revelaciones, palabras proféticas para que nosotros estemos apercibidos y no caigamos en las trampas del diablo. Siempre nos advierte el Señor. Y cuando el maligno toma ventaja sobre nosotros, ¿por qué lo hace? Porque la asombrosa voz de Dios no nos impactó. Porque pensamos que somos a veces más inteligentes que Dios. Pero el Señor quiere dirigirnos a la parte más clara de la crisis. Y es necesario entonces el mensaje espiritual de Dios, las palabras, la guía del Señor para desbaratar los planes del enemigo, a fin de que podamos salir al descanso y a la tranquilidad que Dios quiere darnos. Porque Él nos quiere dar eso. Pero el enemigo siempre nos está adversando y sabe que el enemigo siempre está pensando en una nueva estrategia. El diablo siempre está pensando en un nuevo plan. Usted dice, lo vencí, superé esto, logré esto. Bueno, no se sienta muy contento. Mire lo que le pasó al rey David. Ya los había vencido una vez y se volvieron a desplegar. Después que los derrotó, se volvieron a desplegar y David vino, bueno, Señor, esta gente está insistiendo. Voy otra vez contra ellos, porque David sabía que Dios podía cambiarlo todo o de simplemente negarse y decir, ni te moleste, acuéstate tranquilo, mañana ve temprano con todo el pueblo y recojan el botín porque yo voy a pelear por usted. Él sabía que Dios podría hacerlo. Por eso David pudo escribir una de estas frases que es un salmo tan lindo, recordado y pronunciado por todos los siglos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es confiar en Dios. Eso es poner confianza en el Señor. Las circunstancias, escucha, yo quiero que tú veas esto, las circunstancias también cambian a medida que el tiempo pasa. Los enemigos que enfrento ahora no son los mismos que yo enfrentaba hace 10 años, 5 años atrás. Ahora estamos hablando de otra cosa. Si la iglesia está creciendo, si tú estás creciendo, si tu familia está creciendo, si tu pareja, tu matrimonio están creciendo, también va a crecer el nivel de adversidad. ¿Qué hacen muchas personas? El error común de la mayoría: cuando vencieron en algo, se dan vuelta y se olvidan que el adversario va a replantear su ataque, como lo vimos aquí en el caso de David. Así que si la iglesia crece, y la iglesia está creciendo, entonces el diablo, ¿qué va a hacer el diablo? Va a alterar su estrategia. ¿Para qué? Para tratar de vencernos, para tratar de quitarnos, para tratar de desviarnos, para tratar de hacernos caer, para que nunca nos levantemos. Eso es lo que el enemigo busca hacer: reformar su estrategia regular y traer una estrategia desconocida para nosotros. Pero si estamos en comunión con el Espíritu, Dios puede decirnos y advertirnos y anunciarnos: el enemigo esta vez no va a venir como vino la última vez, va a venir así, así, asao. Así que ahora, en lugar de simplemente hacer una vigilia, tienes que hacer ayunos y mucho, qué sé yo, ¿no? Dios te va a guiar. Pero si no estás en comunión, nunca vas a escuchar lo que Dios tiene que decir. Los santos, las santas del Señor, debemos definitivamente alimentarnos con lo que Dios dice. ¿Para qué? Para vivir, para que el maligno no le reste dimensión a la vida que se nos ha sido impartida. Pregunto, si Dios dirigió a David a pelear contra los filisteos hace miles de años,
¿Acaso no podrá el Señor guiarnos también contra Satanás y los demonios y las limitaciones y los conflictos y la rebelión y el rechazo y el dolor y las ofensas? ¿No nos puede guiar Dios también a vencer todas esas cosas? Pero ¿por qué a veces perdemos la dirección del Señor? Porque todavía hay mucho orgullo, soberbia, autosuficiencia, independencia, arrogancia. ¿A dónde nos lleva eso? A creer que lo podemos resolver sin Dios. Pero pregunto, ¿cómo pueden los hijos de Dios pensar en cambiar de trabajo, en mudarse de casa, mudarse de estado, mudarse de país, comenzar negocios, invertir en ciertas cosas sin ni siquiera preguntarle al Señor? ¿Cómo pueden los hijos de Dios hacer eso? Pero lo hacen, lo hacen. Yo recuerdo cuando estábamos comenzando en la iglesia, los maestros podrán recordarlo, estábamos en la casa aún. Y yo siempre con las escrituras he sido muy incisivo, porque las escrituras son las escrituras y eso es lo que queremos hacer. Recuerden la cita que tenemos el domingo. Eso es lo que queremos, que ustedes vean las escrituras y tengan la mayor claridad posible, y que el gran maestro de los maestros, el Espíritu Santo, les haga brillar las verdades que están aquí en las escrituras. Y no solo en la versión Reina Valera, en las versiones bíblicas que el Señor quiera usar. ¿Está bien? Entonces, yo recuerdo que a veces se me preguntaba algo y yo decía, si está escrito en la Biblia, está bien. Si el Señor lo dijo, está bien. ¿Lo dijo el Señor? Y recuerdo que a veces las personas se ponían un poco difíciles. Y una vez me dijo, ¿y acaso nosotros no tenemos inteligencia? ¿No podemos pensar cómo lo podemos resolver nosotros? Imagínense, yo mucho más joven, impulsivo, con mucha energía, imponente, orgulloso, imagínese usted. Porque ese tipo de frases siempre me han chocado en mi mente y en mi espíritu. Si Dios te lo puede decir, ¿por qué yo tengo que creer que mi inteligencia es suficiente? Tenemos que preguntarle todo a Dios. Fue otra frase que alguien una vez me dijo. Y yo le dije, pues sí, todo deberíamos preguntárselo al Señor. Pero ¿cuál es nuestro problema? Es que Dios no dice, Dios no habla, Dios no me dice nada. Bueno, espérate hasta que te hable, porque tienes que ejercitar el oído en la lengua, en el lenguaje del Señor. Es como cuando usted va a hablar con alguien en chino y usted escucha, son ruidos. Usted no entendía nada. Pero en la medida en que usted siga oyendo al chino, algo le va a terminar entendiendo algún día. Nuestro problema con Dios es ese, que a veces Dios está hablándonos, pero Dios tiene muchos lenguajes y puede usar el que quiera. Puede usar un niño, puede usar la naturaleza, puede usar el cielo, puede usar una situación de la cotidianidad. Dios puede usarlo todo. Pero no, nosotros queremos que Él nos hable en castellano y en venezolano. Ese tipo de paradigma es lo que nos aleja de la asombrosa voz de Dios. Alguien diga aleluya. Así que Dios tiene planes detallados para cada uno de sus hijos y a Él le encantaría revelárnoslos a todos. Así que necesitamos es bajarnos y aprender a depender de Él. Aún más, ¿cómo pueden, pregunto yo, algunas congregaciones contratar empleados de alabanza que seleccionen música para cantar en la iglesia y no pensar en las personas que Dios quiere usar o llama para estar allí, no por un sueldo, aunque devengan un ingreso, aunque sean remunerados, sino porque su principal propósito y deseo es darle al Rey de Gloria adoración y hacer que la iglesia también lo haga.
Pero bueno, a veces cuando se necesitan, entonces bueno, vamos a contratar músicos profesionales. Y si se tiene plata, entonces vamos a contratarlos. Pues podemos contratar una gran orquesta que nos acompañe todos los domingos y podemos tener música en vivo y eso sería fabuloso. Recientemente nosotros estuvimos en una iglesia, el maestro Elías nos acompañó, estuvo el evangelista Ana aún con su esposa y estuvimos allí y todo muy lindo, muy bonito, hermanos, humanamente, pero usted que está acostumbrado a estar aquí y a verlo, y usted escucha un CD y usted dice, uy, qué lindo el CD, Señor, porque no es escuchar el CD, es el momento en el que Dios usa la música, la melodía, el sonido, la atmósfera espiritual para provocar algo en tu espíritu, en tu corazón. Así que tú puedes tener muchos músicos profesionales, tener una gran tarima, tener un gran sonido y tener a todo el mundo contento, menos al principal. Así que nosotros seguimos orando y sigan orando ustedes también para que el Señor traiga esos músicos con corazones ungidos, obedientes y humildes, para que elevemos adoración al Señor y ministremos de una manera muy linda y especial. Pero pudiéramos, es tan difícil, ¿sabe? Es como la interpretación de la Escritura. A veces, cuando los músicos no tienen su espíritu alineado al espíritu del Señor, es muy complicado. Usted le dice, no, eso no, es así, y no, así no, es así. No, olvídalo. Y menos los músicos profesionales, porque los músicos profesionales tienen un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos saben de música. Ese es el problema de los músicos profesionales, que ellos saben de música. Y cuando usted sirve al Señor, lo que se necesita es saber la voluntad de Dios, para saber cómo ejecuto el instrumento y hago la música que Dios quiere. De eso se trata. Pregunto, ¿ha dejado el Señor de ser el Todopoderoso? ¿Ha dejado Él de cuidar a sus hijos? ¿Y por qué algunos a veces se sienten como que si el Señor los descuida? Dios no te descuida, Él te ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Ahora dile así con ternura, y si puedes le dices su nombre, ¿sabe, hermano Ramón? Dios está loquito de amor por usted. Dios está loquito de amor por ti. Y Él está velando todos los días, a todas las horas por ti, para que tú puedas crecer en el conocimiento de su voluntad y vivir feliz. Ponte de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Rey. Precioso Espíritu Santo, te damos gracias esta noche, porque tú eres maravilloso. Velas por nosotros y nos cuidas todos los días, todos los días. Para cada problema o situación difícil que vivimos, ya tú tienes una salida. Para cada situación de escasez tienes una provisión. Para cada situación de enfermedad tienes un recurso de sanidad. Para cada situación, Señor, de ataduras, de ligaduras, de limitaciones, tú tienes poderosos recursos para la gran liberación. Ahora necesitamos nosotros crecer, Señor, en esta comunión para poder verte y oírte y poder estar confiados y seguros en que tú estás obrando. Tú estás obrando. Tú estás obrando. En esa situación el Señor está obrando. No pierdas de vista que Él está ahí, porque Él te ama, porque Él no ha perdido su interés en ti, porque Él no te ha dejado, porque Él siempre está, cada noche está velando tus sueños, cada día vigila tus pasos, en todo momento está pendiente a tus decisiones y te quiere advertir de las malas decisiones para que tengas cuidado. Así que en el nombre de Jesús, dale gracias, porque aunque ahora tú no entiendes todo lo que te pasa, el Señor lo tiene todo bajo su cuidado, todo bajo su cuidado.
Y a su tiempo tú vas a ver y vas a entender el tiempo que estás viviendo, el momento que estás viviendo. Vas a conocer el propósito, la razón por la cual esto que está pasando. Y le estoy hablando también a las personas que, voy a decirlo en presente, pero en el momento que escuchen lo van a recibir en presente. Ustedes que me están oyendo a través de la internet, a través de cualquier otro medio, ustedes a donde está llegando esto en cualquier país, lo que sea que te esté pasando, Dios lo tiene bajo su señorío y bajo su dominio. Bajo su dominio. Confía en el Señor. Esa es tu mayor arma. Tu confianza en Jehová, tu confianza en el Señor. Esa es tu mejor arma. Ahora yo puedo ver cómo el Señor está trayendo una solución a ese problema. Algunos de ustedes que están aquí y otros que están lejos y que están oyéndome en esa hora, que me están escuchando, Dios está haciendo algo. Yo lo sé, Dios está haciendo algo. Vas a recibir el testimonio de eso pronto. Pronto, 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 pronto. Vas a recibir el testimonio pronto. Sabrás que el Señor no se olvidó de ti y siempre estuvo en el asunto. Aleluya. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, adoración, exaltación, reconocimientos, gratitudes. Todo para ti, Señor Jesús. Todo para ti, Rey de Reyes. Ayúdanos a depender más y más y más y más y más de ti. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora